Hola amigos, en 1857 se instaló por primera vez en un edificio de Nueva York, concretamente en Broadway, el primer ascensor. Hoy se ha convertido en uno de los medios de transporte más comunes y que además pasa más desapercibidos en todas las ciudades especialmente. Hoy vamos a hablar del ascensor, pero de un tipo de ascensor muy particular, del ascensor social. Uno de los asuntos centrales de los estudios sociológicos y también en la política son las clases sociales. Hablar de clases sociales no deja de ser una forma académica o elegante, si queréis, de referirse a los ricos y a los pobres. La existencia de ricos y pobres es un hecho indiscutible que se da en todos los lugares del mundo y se ha dado siempre a lo largo de la historia. Incluso en los supuestos paraísos comunistas, pues en Cuba o en la Unión Soviética en otros tiempos, o en Corea del Norte, hay unos que viven mejor que otros. Incluso en el terreno del paradigma de la fraternidad y del amor igualitario que es la Iglesia Católica, pues el obispo vive mejor que el párroco del último pueblo de la provincia. También en las tribus más primitivas y más reducidas, pues también hay diferencias entre el jefe de la tribu, o el chamán, y los demás. Es decir, que esta diferencia existe en todos los aspectos. Ahora bien, se puede contemplar este asunto de los ricos y los pobres con distintos enfoques. Uno de ellos tiene que ver con la diferencia que hay, la distancia que hay entre el más rico y el más pobre de una sociedad. El otro aspecto que se puede contemplar es la distribución de los distintos grados de riqueza o de pobreza dentro de esa sociedad. Y por último también de la facilidad o la dificultad para cambiar de clase. En cuanto a la diferencia entre lo que tienen los más ricos y lo que tienen los más pobres, los sistemas capitalistas se llevan la palma sin duda alguna. Se calcula que Jeff Bezos, el dueño de Amazon, tiene una posesión de unos 109.000 millones de dólares. Claro, la diferencia entre lo que tiene este hombre y lo que tiene el último inmigrante que vive en un suburbio de Miami, en una caseta de tablas, es increíble. Desde luego, en Cuba todo el mundo come. Comen mal, pero comen. Y en Cuba todo el mundo tiene un techo que se les puede caer encima en cualquier momento, pero tienen un techo. Por otra parte, respecto a la distribución, hasta el siglo XVIII aproximadamente había proporcionalmente unos pocos muy ricos, la nobleza, el alto clero. Luego había un tramo tampoco muy numeroso, intermedio, de comerciantes, artesanos, funcionarios, que vivían un poquito regularmente bien, y una inmensa mayoría de pobres, digamos, de trabajadores, de campesinos, de siervos, del servicio doméstico, después ya trabajadores de las fábricas. Había prácticamente tres grupos, pero muy poco diferenciados. Los muy ricos sí que lo estaban, los intermedios que eran pocos y la mayoría eran muy pobres. Esta era la diferencia fundamental. Hoy en día las cosas han cambiado. En los sistemas comunistas las diferencias son menores. Hay una élite dominante que vive bastante bien y luego pues hay una inmensa mayoría que vive como puede, digamos, por decirlo así, dos clases, la élite y todos los demás. Mientras que los países capitalistas lo que hay generalmente es unos muy pocos proporcionalmente que son muy ricos, a lo mejor un 1%, quizá un 2%, y otros que son muy pobres, un 10% aproximadamente, pero entre unos y otros hay una inmensa capa, que es lo que llamamos clases medias, un 80%, que dentro de ellos también hay muchas diferencias, porque algunos viven muy holgadamente y otros pues viven con bastantes aperturas, pero dignamente también. Entonces esa diferencia es importante, porque hay unos pocos muy ricos, unos pocos, pero más que los ricos, que son muy pobres, y una inmensa mayoría de unas clases media-baja, media-media, medio-alta, que más o menos están razonablemente bien. Y en cuanto al aspecto que nos interesa hoy, que es lo del ascensor social, la posibilidad de cambiar de clase, de ascender, las cosas han cambiado muchísimo, porque hasta el siglo XVIII también, aproximadamente, si uno nacía noble, pues se moría noble.
Y si uno nacía campesino, normalmente se moría campesino también. La clase social se heredaba con la sangre. Hoy en día las cosas han cambiado. No se hereda con la sangre, pero sí que se siguen heredando cosas. Se hereda un patrimonio, una posición social, unas actitudes y unas formas de entender la vida. Se heredan también un capital social, es decir, una red de contactos de personas que se conocen, pero ya no está con la sangre. Uno puede nacer duque y morirse pues estando en la ruina. Y uno puede nacer también muy pobre y puede ascender a través de su esfuerzo, de su inteligencia, de sus actitudes. Eso no quiere decir que lo tengan fácil, ni muchísimo menos. Nacer en la Cañada Real pues hace que sea muy difícil ascender en la escala social. Se habla también mucho y se espera del Estado que tenga un papel importante para facilitar ese ascensor social a todo el mundo. Pero esto es una quimera, porque el Estado no puede hacer que todos asciendan al piso de arriba, por la sencilla razón de que en el piso arriba no caben todos. Lo único que puede hacer el Estado es facilitar una educación suficiente para todos, pero esa educación no garantiza nada. Simplemente puede ser la base para que alguien también con su esfuerzo, con su inteligencia, con sus actitudes, pueda progresar y cambiar de actitud y salir de la pobreza y mejorar muchísimo. El Estado no puede hacer que todo el mundo sea rico, es imposible, pero sí que puede hacer que todo el mundo se quede en la planta baja. Casi siempre pensamos en el ascensor social como algo que sube, pero los ascensores suben y bajan. Y mientras hay personas que ascienden en ese ascensor social, hay otras que bajan. Incluso hay algunas que se caen por el hueco de la escalera. Por otra parte, cuando el Estado asume el papel protector que tanto les gusta a los estados modernos y dice no os preocupéis, yo me voy a encargar de que todos subáis en el ascensor hasta los pisos más altos, lo primero que ocurre, la consecuencia más directa, es que desincentiva que cada persona intente ir subiendo por sus propios medios, por el ascensor o por la escalera incluso. ¿Qué ocurre? Pues que la gente se apelotona delante de la puerta del ascensor esperando que les suban. Y claro, cuando el ascensor se abre se meten todos y son tantos que no caben y el ascensor no suben. Consecuencia, valdría más que hubieran intentado subir aunque fuera por la escalera, pero se quedan allí maldiciendo a los que están en los pisos de arriba, porque es cierto que hay mucha gente que odia a los ricos, que cree que deberían desaparecer, lo cual entraña una cierta contradicción, porque os habéis fijado que muchísimas personas que se consideran pobres, es decir, no son ricos, y además miran mal a los ricos, piensan mal de ellos, creen que son lo peor, sin embargo, juegan a la lotería, a la primitiva, al cupón de la 11, para ver si se pueden hacer ricos, lo cual es bastante contradictorio. En definitiva, hay personas que creen que sería mejor un mundo sin que hubiera ricos. Yo particularmente creo que lo mejor sería un mundo en el que no hubiera pobres. Y termino con alguna pregunta, como de costumbre. En tu caso, ¿te encuentras en una posición social superior, igual o inferior a la que tenían tus padres? ¿Y a qué se debe que personas que han nacido en una posición muy alta lo hayan perdido todo? Y al revés, ¿a qué se debe que personas que han nacido en un nivel muy bajo hayan prosperado y hayan llegado muy arriba? Y esto es todo, amigos. Hasta el próximo vídeo de Homo in Sapiens.